Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, sabiendo que su misericordia cada día son nuevas. Bendecimos tu nombre, mi Dios amado. ¿Quién como tú, Señor, que nos ayuda, nos da la fuerza, nos da la victoria para avanzar, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios? Bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer unos 3 textos bíblicos para avanzar, para ir meditando en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 26 y el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no podéis velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Santo eres, Señor. Poderoso eres, Señor. ¿Quién como tú, Padre amado? ¿Quién como tú, Señor, lleno de gracia, lleno de misericordia, Señor? Nos ayuda, nos da la fortaleza a través de tu palabra, Señor. Sentimos, Padre, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita. El Espíritu Santo de Dios es el que nos anima. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Mi Dios de la gloria, tenemos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita y nos da la fortaleza para avanzar, para crecer día a día a través de la lectura, a través de la palabra del Señor. Si es verdad que hay momentos en que queremos desfallecer, hay momentos en que queremos debilitar, pero el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos da la sabiduría, así como le dio a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba a punto de avanzar, a punto de llegar, a punto de culminar su ministerio, porque sabemos que Él tenía que llegar hacia la cruz. Él en un momento quizás se sintió turbado, se sintió desganado, se sintió que no podía, se sintió, mis santos hermanos, que quería tirar la toalla, pero él se fortaleció en Dios, pidió la fortaleza hasta un punto, mis santos hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando él oraba en el Espíritu, cuando él clamaba, sus gotas eran como grandes gotas que caían como sangre, dice la palabra del Señor. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros también tenemos que llorar, también tenemos que gemir, también tenemos que velar, mis santos hermanos, porque eso es lo que nos va a dar la victoria, eso es lo que nos va a dar la fortaleza en tiempo difícil, en tiempo de angustia, que quizás no podamos avanzar, que quizás no podemos crecer. Ahí es donde está Cristo Jesús levantándonos, mis santos hermanos. El versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Antiguo Testamento sabemos, mis santos hermanos, que la copa significa la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y esa copa se simbolizaba en el Antiguo Testamento que cuando Dios estaba con ira, cuando Dios estaba con coraje, Dios derramaba su ira sobre su pueblo, mis santos hermanos. Y es por eso que el pueblo de Israel nuevamente se levantaba, nuevamente salía en pie, porque buscaba el rostro de Dios. Y cuando Dios está airado, cuando Dios está con coraje, Dios muchas veces derrama su copa de ira sobre los hijos de desobediencia, y ahí es cuando se ve la ira de Dios, mis santos hermanos. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que la copa de la ira de Dios debería de derramarse sobre el pueblo de Israel, pero Dios, Jesucristo, aceptó ese derramamiento de la copa de la ira
en Él, mis santos hermanos, porque en Él cargó los pecados de todos nosotros, los pecados de toda la humanidad, mis santos hermanos, y en Él fue donde Dios derramó la ira, derramó su copa sobre él. Y por eso que Jesús le dice: Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad de Él. Hay momentos de angustia, hay momentos de depresión, donde muchas veces el cristiano, mis santos hermanos, tiene que meterse, tiene que enfrascarse a Dios y pedir que Dios restaure, que Dios levante su vida, pero en oración, pedir en humildad, mis santos hermanos. Así como Cristo Jesús sabía que Él iba a padecer y Él iba a ser muerto, y Él pidió a Dios que lo librara de esa ira, mis santos hermanos, porque como Él, como hijo, Él sabía cuál era la verdadera ira de Dios, mis santos hermanos. Y eso nos enseña en Lucas 9:51. Veamos la palabra de Dios, Lucas 9:51, a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Dice así la poderosa y eterna palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Bendito sea el nombre del Señor. Mas cuando le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda el fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. ¿Y cómo la salvaba, mis santos hermanos? Dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Cristo quiso decir con esta copa ha sido el tema de muchas discusiones. Como número uno, es dudoso que Cristo estuviera orando para que se le salvara de la muerte física, porque Él estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad. Marcos 10:34. Leamos la palabra del Señor, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo, porque ya iba a entrar a Jerusalén, pues, y es verdad que tenían miedo, porque ahí estaban los poderosos, los romanos, los líderes religiosos, y tendría que él enfrentarse a ellos. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que los discípulos, mis santos hermanos, no entendían, lo que Dios estaba haciendo por ellos. Dice la palabra del Señor en Juan 12:24. Leamos lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. 12:24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27 dice la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma,
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Así es, mis santos hermanos, Cristo Jesús sabía que tenía que enfrentarse a los líderes religiosos, sabía que tenía que enfrentarse a una muerte física, mis santos hermanos, y tenía que enfrentarse él con su discípulo. Cristo Jesús sabía que en el momento de la angustia, el momento de la depresión, el momento del enfrentamiento, él sabía también que sus discípulos lo iban a abandonar, él sabía que sus discípulos lo iban a dejar, y es por eso que él ora por sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Es probable que él estuviera pidiendo, al ser liberado del castigo de la separación de Dios, la pena máxima por el pecado, Cristo pidió que su muerte física fuera aceptada como el pago total por el pecado de los pecadores. Sin embargo, le dijo al Padre: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando alguno de nosotros le pide a Dios, mis santos hermanos, debemos de pedirle en humildad, debemos de pedirle en obediencia, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús, sabiendo que él iba a morir, le dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, sino como tú quieres que sea, Señor. Esa humildad tiene que reflejarse en el cristiano. Esa humildad tiene que vivir en el cristiano. Esa humildad tenemos que tenerla en nuestro corazón. Entonces se entregó para sufrir tanto la muerte física como la separación espiritual de su Padre Celestial, al fin de alcanzar la salvación para toda la humanidad, mis santos hermanos. Mateo 27, 46. Dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es arameo. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis santos hermanos, los sufrimientos de Cristo en su palabra marcan el punto culminante del sufrimiento de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, da testimonio de que él experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecado. Es la peor tristeza, angustia, dolor que siente. Es herido por las transgresiones de los seres humanos. Se da en rescate por mucho. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador, mis santos hermanos. Veamos 2 Corintios 5, 21, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. 2 Corintios 5, 21, mis santos hermanos, dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 5, 21. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice, te glorifica, te exalta tu santo nombre. Aleluya. Santo eres, Señor. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Aquí, mis santos hermanos, en este texto de 5:21 de Corintios, 5:21, aquí la justicia no se refiere a la justicia legal, sino a la que conocen a los hijos de Dios como una nueva criatura, es decir, su carácter y condición moral que se basa en su fe en Cristo proviene de ella, proviene de la misericordia y proviene de la voluntad y de la bondad de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Santo es el Señor. Mateo 20, 28 dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 20, 28, mis santos hermanos, a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Bendito sea el nombre del Señor. El rescate transmite el sentido de un precio pagado para obtener la libertad de otros. En la obra redentora de Cristo, su muerte es el precio pagado por la liberación de los hombres y las mujeres del dominio del pecado de Satanás, mis santos hermanos, donde el hombre estaba esclavizado. Dice la palabra del Señor que la paga de la muerte es el pecado, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Santos el Señor. Ese es el regalo, mis santos hermanos. Ese es el sufrimiento que tuvo Cristo que padecer cuando Él estaba orando hacia el Padre, cuando Él estaba pidiéndole misericordia hacia el Padre, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor, mis santos hermanos. Lucas 22:44. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y estando en agonía, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, mis santos hermanos. Su sudor como grandes gotas de sangre, mis santos hermanos, eso lo vemos en Mateo 26:37, donde la palabra del Señor nos enseña que Cristo Jesús es el autor. Cristo Jesús es el autor de nuestras vidas, mis santos hermanos. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando a Dios, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siempre en humildad, mis santos hermanos. Cristo Jesús fue obediente hasta su muerte, mis santos hermanos. Sabemos que nosotros los cristianos, cualquier situación adversa, cualquier situación que el destino te prepare, siempre tenemos que pedir en humildad, siempre tenemos que venir ante Dios, porque Dios es el que nos va a solucionar el problema. Dios es el que nos va a levantar, Dios es el que nos va a restaurar, Dios es el que nos va a llenar de gozo nuestras vidas en momentos difíciles, en momentos de angustia, porque hay momentos que ya no queremos avanzar, hay momentos que ya queremos tirar la toalla, pero Cristo Jesús está ahí para darnos ejemplo, que Él vivió lo que nosotros vivimos, mis santos hermanos. Hoy en día quizás tú estás pasando por situaciones difíciles, quizás estás pasando por momentos de angustia, momentos de preocupaciones, que quizás digas que ya no tienes salida a tu problema, que quizás digas que el cáncer te va a terminar, la enfermedad te va a agobiar, ya el doctor ha dicho que ya no tienes más vida, pero recuerde que el autor y consumador de la vida es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que te va a levantar, porque Él vivió lo que tú estás viviendo hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Mis santos hermanos, no te canso más y te ruego que te pongas siempre en las manos del Señor, en las manos del Maestro. Caminemos con el Maestro, cogidos de la mano. No nos aflojemos día a día por muchos problemas que tengamos. Siempre recordemos que Cristo Jesús está en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.